El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que viene me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él lo hace desde el amor, él lo hace desde el amor, también lo puede hacer al frente, como usted prefiera. Muy queridos hermanos en el Señor, en el marco de esta jornada dominical celebramos esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor, recordando estas palabras del Señor que acabamos de escuchar. El que come de este pan vivirá por mí, y también el que come de este pan tendrá vida eterna. El Señor nos está hablando de la vida, de una vida que se alimenta del Señor a través de los sacramentos, pero en modo especial a través de la Eucaristía, y de una vida plena, la vida eterna que nos da el creer en el Señor Jesús y en el recibirlo con fe y devoción auténtica en el sacramento, en la Eucaristía. Eso como que va un poquito más allá de cualquier plan y proyecto de mera acción profética. No se trata solamente de anunciar un mensaje de salvación para que afecte al hombre desde el punto de vista espiritual y moral. Se trata de una propuesta de salvación muy directa, de asumir la realidad propia del Señor para consumirla. Imagínense, asumirla y consumirla. Son dos cosas diferentes, pero que se complementan. Tú no solamente asumes a través del bautismo el ser cristiano y el introducirte en el misterio de la vida de Cristo, sino que tú lo quieres consumir, vivir por Él, configurarte con Él. Y esto lo haces a través de la comunión, de la Eucaristía, de ese pedacito de pan que en la secuencia veíamos se convierte en el verdadero cuerpo del Señor,
el Señor plenamente presente y accesible, tangible, visible, comestible. Allí está el Señor. Por supuesto, esto todo en un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Que es el contexto de la redención, de la salvación de cada persona humana. Porque el Señor quiere que nosotros lo recibamos a Él de múltiples maneras, pero de forma muy especial como alimento de vida eterna. Nosotros lo recibimos también de otras maneras. Las personas que no pueden recibirlo en la comunión física, en el pan, por situaciones irregulares, y hay que tener en cuenta también que no se trata de situaciones irregulares que nos excluyan de la salvación, sino que nos llaman a la reflexión y nos interpelan. Cuando se habla de que somos uno y hay alguna persona que no puede comulgar porque se encuentra en una situación irregular, ustedes saben cuáles son las situaciones irregulares, no tiene acceso a la comunión, no porque se le niegue ese pan de vida, sino porque no hay coherencia. Si somos uno y todavía no te has podido casar con tu amiguita con la que vives algunos años, oye, no eres tan uno con ella, como que no la amas mucho. No la amas mucho. Entonces, si quieres amar al Señor Jesús, primero comienza a amar a tu novia, a tu pareja o a tu novio, y así por el estilo. De eso se trata la coherencia del sacramento. Ojo, no significa que el Señor no está presente en la vida de todos los que abren su corazón a Él. Yo siempre pongo el ejemplo de la pandemia. En la pandemia muchos no podíamos ir a misa ni comulgar y no pasó absolutamente nada. Nadie se murió, nadie se condenó, ¿verdad? Muchos murieron y seguramente con esa fe espiritual en un Dios que salva, se salvaron muchos que murieron de COVID. Y a lo mejor no tuvieron acceso a la Eucaristía. El pan de vida eterna que nos garantiza la salvación es un punto ideal de comunión con un Dios que nos llama a amarlo a Él, a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos, a vivir en coherencia de vida, a vivir nuestra fe cristiana, una vida íntegra, en santidad, sabiendo que habrá pecado siempre. Y sobre esto también, porque no podemos caer en tantos escrúpulos, ¿verdad? A veces somos como que muy escrupulosos y no nos atrevemos a recibir la comunión sin habernos confesado inmediatamente. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque tendríamos que tener en la fila de la comunión un sacerdote confesando antes de que pasaras a comulgar, para poder estar en gracia perfecta y recibir al Señor. No, el Señor se congracia contigo. El Señor quiere que estés en su gracia, que estés en estado de gracia, que te hayas confesado, que hayas purificado tu alma, que te hayas reconciliado con Él y con tus hermanos, que te hayas reconciliado contigo mismo, para que ese proceso de configuración con Él a través de la Eucaristía sea mucho más expedito, mucho más fácil, mucho más sincero, mucho más coherente también. Pero en el caso de que no puedas tener acceso inmediato a la confesión, tú, si no tienes un pecado, ¿verdad?, grave, tú puedes acceder a la comunión con mucho respeto, con mucho amor. Y lo más importante es lo que viene después, queridos hermanos, porque no es tanto ese momento casi que mágico de la comunión, el momento sacramental. Yo siempre insisto en lo que viene después. ¿Qué es lo que pasa después del bautismo? ¿Qué es lo que pasa después de la confirmación? ¿Qué es lo que pasa después de la ordenación episcopal o sacerdotal? ¿Qué es lo que pasa después del matrimonio? ¿Qué es lo que pasa después? No tanto en el momento. En el momento del matrimonio, la esposa quiere tener un vestido blanco y que haya una gran solemnidad bien bonita, ¿verdad? Pero ahí no se queda el matrimonio. En el momento de la primera comunión queremos que haya una gran solemnidad litúrgica y también de la confirmación, pero ahí no se queda el sacramento. En el momento de la ordenación sacerdotal y episcopal pasa lo mismo. De nada sirve que tú tengas una gran solemnidad de ordenación episcopal
¿Y qué viene después? ¿Y dónde está el obispo? ¿Es solamente la ordenación? Yo les decía a los que preparaban mi ordenación episcopal aquí en San Felipe, desde Trujillo, antes de venirme, tranquilo, hagan algo sencillo. La ordenación episcopal es un momentico, 1 hora. Hagan algo sencillo, háganlo sencillo, porque para mí lo importante es ser obispo después, el día después, el matrimonio. No es la boda, la celebración de la boda, sino lo que viene después. El matrimonio diario, el amor, la fidelidad. Y esto vale con todo. Eso vale también con el sacramento de la comunión, con la Eucaristía. No es tanto el momento en que tú te acercas en la misa a recibir al Señor. Ese es un momento sagrado. Pero ¿qué viene después? ¿Te has integrado al Señor? ¿Te has configurado con Él? ¿Te pareces más a Él? ¿Puedes vivir por Él? Como dice la Eucaristía, el que no come de este pan, el que come de este pan vive por mí. ¿Vives en Él y por Él? Entonces allí es donde tú encuentras el sentido de esa acción sacramental en tu vida. Y después hay otras facetas y otras dimensiones de la Eucaristía, ¿verdad? Jesús en el Santísimo Sacramento y todos esos signos que acompañan a esa presencia real, sacramental del Señor en ese pedacito de pan. Ese es el verdadero cuerpo del Señor, y su sangre es su verdadera, y el vino es su verdadera sangre, a través del milagro, ¿verdad?, de la transustanciación. Se pasa de una sustancia a otra, del pan de trigo al cuerpo del Señor, y del vino de uva a la sangre del Señor. Eso tenemos que verlo y sentirlo y afirmarlo de manera rotunda, como lo hacemos con todo lo de Dios, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón, sentirlo, con toda la mente, entenderlo, y con todo tu ser, con tus entrañas, con todo, contra toda la propaganda que se hace en las redes sociales, contra el sacramento de la Eucaristía y contra todo. Allí estás tú, firme ante el Señor, con humildad, ante el Santísimo, adorándolo. La adoración, pegar la cara, el cuerpo y el ser al Señor. Dice la Escritura, cuando veamos al Señor cara a cara, seremos como Él. La adoración es querer ver al Señor cara a cara para ser como Él, para transformarnos, para erradicar el mal, para erradicar la sombra, lo decía la secuencia que leíamos ahora. Desaparecerá la sombra y aparecerá la realidad. Esa afirmación es un poquito imperfecta, ¿verdad? Porque ustedes saben que la realidad no es lo definitivo, sino la verdad. Sombra, verdad, realidad, verdad. La realidad todavía no es la verdad. La realidad es lo que podemos ver con los sentidos y podemos constatar. La verdad es lo que está en el fondo, que solo el Espíritu de Dios nos permite conocer, percibir, a lo cual nos podemos adherir en espíritu y en verdad. Adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Al sacramento eucarístico, al sacramento inefable, augustísimo, se le adora en espíritu y en verdad. Nosotros nos acercamos, visitamos al Santísimo en silencio, cuando está en nuestros templos, ¿verdad? Siempre está, o cuando está expuesto, con un corazón lleno de fe y devoción, y allí nos encontramos con el Señor en espíritu y en verdad. Y esa verdad espiritual nos lleva a comunicarnos, a intercomunicarnos con ese Señor que está allí. Es otra especie de comunicación, quizá no tan directa como la comunión, cuando consumes la hostiecita, la hostia, el pancito, sino así, con una presencia que vigila, que es fiel, que es santa, que es sacrosanta, que garantiza tu caminar por este mundo con hambre bajo el sol, como dice la canción. Danos siempre este pan, porque caminamos con hambre bajo el sol. La historia nuestra es ese drama de buscar siempre un horizonte, y en ese horizonte está el Señor, está ese pan de vida que se nos da siempre. Bueno, vamos, queridos hermanos, a continuar esta Eucaristía con estos sentimientos, adhiriéndonos siempre
a esos misterios sagrados, a los sacramentos, viendo los sacramentos esas verdades en las cuales Dios ha querido acercarse al hombre. Dios está siempre dentro de ti, lo dijo el Señor Jesús. El reino de Dios está dentro de ti. Es decir, más allá de lo sacramental, Dios está en y contigo, decía San Agustín, en lo más íntimo de mi intimidad, decía San Agustín. Allí está Dios. Y lo decía el Señor Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y allí en lo secreto, tu habitación es tu vida, ¿verdad? No solamente tu habitación donde vives, sino tu vida. Y allí en lo secreto, el Señor te recompensará. El Señor nos gratifica, el Señor nos llena de vida, el Señor hace comunión con nosotros desde esa vida espiritual. Pero el Señor también nos da signos que son los sacramentos. Hace poco el Papa León nos decía que nos dejáramos ayudar mucho por la liturgia y por los sacramentos, porque en ellos encontramos una riqueza espiritual y pastoral inmensa para poder descubrir esa presencia que el Señor quiere, más allá de la magia, más allá del teatro que muchas veces algunos creen poder interpretar y ver. Es la realidad misma del Señor que actúa, que se expresa, que se comunica, que se hace patente y potente en la vida de cada ser humano, en la vida de cada cristiano. Que así sea. Amén.